Bienvenidos a esta exposición. En esta oportunidad, mi grupo y yo hablaremos sobre el tema interacción meropenem, ácido valproico, parkinsonismo secundario. Espero que sea de su agrado. Somos el grupo 4 y estamos conformados por Chafloc Bolaños Camila, Caballero Mondragón Ariana Fátima, Jauregui Salazar Lacey, Manches Suárez Andrea y quien les habla, Huaraca Martínez Alessandra Rocío. Bueno, este es nuestro caso clínico. Introducción. En la presente exposición hablaremos sobre la interacción del meropenem y el ácido valproico. Esto mediante el caso clínico propuesto en clase. Los subtemas que abordaremos son la terapéutica utilizada en el paciente, el mecanismo de acción de cada fármaco, los parámetros farmacocinéticos de la terapia, las interacciones fármaco-nutriente de tipo farmacocinética y farmacodinámico. Y por último, y no menos importante, se brindarán recomendaciones sobre las interacciones y efectos en el estado nutricional. Terapéutica empleada en el paciente. Bueno, en esta oportunidad tenemos el caso de un paciente de 49 años de edad. Es un paciente fumador. Se le diagnosticó con astrocitoma cerebral frontoparietal, que bueno, este es un tipo de cáncer que puede ocurrir en el cerebro o la médula espinal. El paciente, como terapia, se realizó una radioterapia holocraneal y bueno, uno de sus efectos secundarios fue el parkinsonismo secundario. Como tratamiento, el paciente estuvo llevando, le estuvieron suplementando ácido valproico 2.500 miligramos por día, levodopa, carbidopa 250, 25 miligramos cada 8 horas, ranitidina 150 miligramos por día. El paciente acude a urgencias porque presenta un deterioro de estado general, presenta fiebre, y los niveles séricos de ácido valproico en sangre son elevados. Presenta una cantidad de 176 microgramos por mililitro. A esto se le decide aumentar la suplementación de ácido valproico, bueno, disminuir la suplementación de ácido valproico a 2.000 miligramos por día. Y bueno, respectivamente se le disminuye otra vez a 1.000 miligramos por día. Entonces, lo que se puede ver es que se consiguió que los niveles séricos de ácido valproico en sangre estuvieran entre lo normal, 76 microgramos por mililitro. Bueno, al paciente, aparte, se le diagnostica con una neumonía aspirativa. Se inicia dándole amoxicilina clavulánico. Esto para bajar los síntomas, pero se ve que todavía hay presencia de fiebre e insuficiencia respiratoria, por lo que le deciden cambiar el tratamiento por meropenem 1 gramo cada 8 horas. 3 días después, el ácido valproico en sangre es indetectable, por lo que se administra la piperacilina taxobactam junto con el ácido valproico, y el ácido valproico los 1.000 miligramos por día, ¿no? Bueno, hasta que podemos ver que estos dos fármacos hacen efecto y se ve que se normaliza el ácido valproico en sangre
y se recupera el paciente en 12 días. Y bueno, pero la neumonía aspirativa sigue presente, por lo que deciden ponerle una gastrostomía percutánea. Y así pasamos al punto número 2, los mecanismos de acción en los fármacos. Como primer fármaco tenemos al ácido valproico. Este actúa como un antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo. Aumenta los niveles de ácido gamma aminobutírico. Sus siglas en inglés son GABA. Este es un neurotransmisor inhibidor en el cerebro. El ácido valproico también puede tener otros mecanismos de acción como la inhibición de ciertas enzimas y canales de sodio. Levodopa y carbidopa. Estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La levodopa es un precursor de la dopamina, un neurotransmisor que se encuentra disminuido en los pacientes con Parkinson. Una vez que la levodopa ingresa al cerebro, es convertida en dopamina para ayudar y compensar la deficiencia de estos. La carbidopa se administra junto con la levodopa para prevenir su descomposición antes de llegar al cerebro, lo que permite una mayor cantidad de levodopa que se convierta en dopamina. En esta diapositiva podemos ver algunas imágenes del ácido valproico y la levodopa y carbidopa. También tenemos a la amoxicilina y el ácido clavulánico. Esta combinación de fármacos se utiliza como un antibiótico de amplio espectro para tratar infecciones bacterianas. La amoxicilina es un antibiótico de la clase de las penicilinas que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que lleva a la muerte de las bacterias. El clavulánico es un inhibidor de las enzimas beta-lactamasas que son producidas por algunas bacterias para degradar las penicilinas. Al combinar el clavulánico con la amoxicilina, se evita que las bacterias produzcan enzimas que inactiven a la amoxicilina, mejorando así su eficacia. Ranitidina. La ranitidina pertenece a la clase de los antagonistas de los receptores H2 de la histamina. Actúan inhibiendo selectivamente los receptores H2 en las células del estómago, lo que reduce la secreción ácida gástrica. Esto la convierte en un fármaco utilizado en el tratamiento de condiciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas y duodenales y otras afecciones relacionadas con la producción excesiva de ácido en el estómago. Por aquí podemos ver las imágenes de la amoxicilina y clavulánico y también de la ranitidina. Por último tenemos el meropenem. El meropenem es un antibiótico de amplio espectro perteneciente a las clases de las carbapenemas. Actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas implicadas en su formación. Debido a su amplio espectro de actividad, el meropenem es efectivo contra una amplia variedad de bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo algunas cepas resistentes a otros antibióticos. Piperacilina y tazobactam. Esta combinación de fármacos es un antibiótico de amplio espectro utilizado para el tratamiento de desinfecciones bacterianas graves. La piperacilina es una penicilina de amplio espectro que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. El tazobactam es un inhibidor de las enzimas beta-lactamasas que protege a la piperacilina de la degradación por estas enzimas, ampliando así su espectro de actividad y mejorando su eficacia contra bacterias resistentes a las penicilinas. Por aquí tenemos algunas imágenes del meropenem y peracilina con tazobactam. 3. Parámetros farmacocinéticos de la terapia. Los parámetros farmacocinéticos de la terapia se definen como los efectos del organismo sobre el fármaco. Estudia la evolución de las concentraciones de los fármacos y sus metabolitos en los diferentes fluidos y tejidos del organismo durante un periodo de tiempo. Su valor depende de las propiedades físico-químicas del fármaco y de los procesos fisiopatológicos involucrados. Maneja parámetros como la concentración plasmática máxima, la concentración plasmática en el estado estacionario y la concentración mínima
También tenemos el volumen de distribución y el área abajo de la curva de concentración plasmática del tiempo, entre otros. En este caso clínico tenemos un paciente varón de 49 años que nos informan que es fumador y que está siendo tratado con radioterapia holocranial. Esto es lo que le ha generado, lo que le produjo un parkinsonismo secundario. De acuerdo a estos parámetros, los antibióticos se clasifican en los dependientes de tiempo y dependientes de concentración. Los primeros son el ácido valproico, que le aplicaron en 2.500 miligramos por día, y el levodopa, carbidopa, 250 con 25 miligramos cada 8 horas, y ranitidina de 150 miligramos por día. Es llevado a urgencias por agravamiento en su estado agregado, a ello fiebre. Se le administró 176 gramos por mililitros de ácido valproico. Después fue bajando a 76 miligramos. Además, se le diagnosticó neumonía, a lo que se le aplicó amoxicilina, clavulánico, y por presencia de fiebre se le hace un cambio a meropenem de 1 gramo cada 8 horas. Gracias. Continuando con las interacciones farmaconutrientes de tipo farmacocinética y farmacodinámica, tenemos las farmacocinéticas, que hacen referencia a la afectación de la exposición del fármaco por la administración de otro. Por el lado de la farmacodinámica, hacen un efecto competitivo sobre el receptor farmacológico que tendría un fármaco sobre otro. Continuando, tenemos la interacción ácido valproico. La interacción farmacocinética, su interacción con los alimentos varía según la ingesta, pero con los alimentos ricos en grasa puede aumentar la absorción del medicamento. También tiene una interacción con otros medicamentos, pero puede verse afectado los niveles de ácido valproico en la sangre, y también aumentar los efectos secundarios o perjudicar el tratamiento. Con relación a la interacción de farmacodinámica, su interacción afecta a los niveles de ciertos nutrientes en el organismo, como el calcio o la vitamina D. También su interacción con el alcohol puede aumentar riesgos secundarios, como también el daño hepático asociado al ácido valproico. Seguidamente tenemos la interacción del levodopa con el carbidopa. En esa interacción los aminoácidos inhiben de forma competitiva la absorción. Su interacción farmacocinética con las proteínas disminuye su absorción de este fármaco, ya que el levodopa se absorbe de mejor manera al organismo cuando se toma con el estómago vacío. Entonces, es decir que los aminoácidos de cadena grande interfieren con la absorción. Uno de ellos es la fenilalanina y la tirosina. Seguidamente, la interacción farmacodinámica, su interacción con la vitamina B6 disminuye la efectividad del levodopa, ya que este acelera su conversión en dopamina. Entonces esto hace que antes alcance al cerebro, ya que también no es necesario evitarla por completo, pero sí es recomendable moderar su consumo. Seguidamente, de la interacción de la ranitidina. En esa interacción, la ranitidina inhibe la acción de la histamina en los receptores H2. Entonces, la interacción farmacocinética, su interacción con el alimento, aunque no se ve afectada significativamente, esto solamente puede verse afectado a la absorción de ciertos nutrientes si se toma a largo plazo o en dosis altas, afectando como la absorción de la vitamina B12. Su interacción con los antiácidos llega a disminuir la absorción de la ranitidina en el organismo. En la interacción farmacodinámica, su interacción con el alcohol es contrarrestante, ya que este bloquea los efectos de la ranitidina, ya que estos reducen la producción de la acidez estomacal, al igual que la cafeína, ya que estos aumentan el ácido estomacal. También tenemos la interacción de la piperacilina tazobactam. Su interacción farmacocinética con los alimentos no afecta su absorción. También la interacción farmacodinámica, su interacción con los probióticos, disminuye la efectividad de los antibióticos, es decir, ya que estos son beneficiosos juntos, perjudicando así el equilibrio natural de la flora intestinal. También tenemos la interacción amoxicilina-clavulánico. Su interacción farmacocinética se absorbe bien con el tracto gastrointestinal y no se ve afectado por los alimentos, pero es preferible tomarlo antes de la comida para mejorar su absorción.
La interacción farmacodinámica actúa como antibiótico de amplio espectro, pero la interacción con los alimentos no influye mucho en este fármaco. Y por último tenemos la interacción con el fármaco meropenem. Su interacción farmacocinética, su interacción con los alimentos no afecta la absorción, no influye en esta. También la interacción farmacodinámica, su interacción con los probióticos disminuye la efectividad de los antibióticos. También por otro lado tenemos la interacción con el alcohol. Esto ayuda a que interactúe en la función hepática, pero esto afecta la metabolización de los medicamentos. Recomendaciones para solucionar las interacciones y efectos en el estado nutricional. Las personas que padecen el Parkinson son personas propensas a tener baja densidad de minerales en los huesos. Ante ello se recomienda el consumo de alimentos altos en calcio, como por ejemplo el brócoli, la espinaca, productos lácteos como el queso o el yogur, frutas, vegetales de hojas verdes, legumbres, entre otros. Asimismo, también junto con ello se recomienda el consumo de la vitamina D, donde en ellos se encuentran los pescados, las carnes magras, el lomo de cerdo, el huevo, el queso. Asimismo, también ir de la mano con la realización de ejercicios de resistencia o levantamiento de pesas, lo cual es beneficioso. Asimismo, también se recomienda consumir alimentos ricos en fibra, como el salvado, ¿no? Que se encuentran también las fibras en frutas y vegetales, en frijoles y legumbres. Además, también se recomienda beber abundante líquido. Asimismo, también se recomienda una vez más realizar ejercicio, el cual ayuda a mantener la densidad de los huesos y mejorar el tránsito intestinal, ya que muchas personas que padecen Parkinson también son propensas a sufrir de estreñimiento, y así el ejercicio también nos ayuda ante ello. También es importante saber equilibrar los medicamentos con los alimentos, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos de la proteína pueden interferir con la absorción del medicamento levodopa en el cerebro, disminuyendo su eficacia, pero aún así no se restringe el consumo en sí de proteínas en la dieta. Lo que se podría hacer es realizar eh, la administración del medicamento media hora antes del consumo de algún alimento que esté en alto en proteínas. Debemos tener precaución ante las interacciones y efectos en nuestro estado nutricional al emplear ciertos fármacos, en este caso clínico referente al Parkinson. Está presente el medicamento de ácido valproico, el cual con alimentos grasos o grasas saludables pueden aumentar la absorción del medicamento, pero por lo contrario el medicamento afecta los niveles de nutrientes en el organismo, como por ejemplo el del calcio y la vitamina D, por lo cual se recomienda tener una ingesta muy rica ante estos nutrientes, ¿no? Una ingesta que contenga altos niveles de calcio y vitamina D. Otro ejemplo es el medicamento de la levodopa. Indican que su interacción con la vitamina B6 disminuye su efectividad, el cual se recomienda emplear el medicamento horas antes o después de la ingesta de ciertos alimentos que contengan vitamina B6, como por ejemplo las carnes rojas magras, el hígado, el plátano, la palta, las almendras. Estos alimentos contienen vitamina B6. Respecto al Tazobactam, este medicamento, su interacción con los probióticos disminuye su efectividad de los antibióticos. Es recomendable tomarlo antes de las comidas para mejorar su absorción o efectividad. Referente a los niveles de ácido valproico en sangre, podemos ver la interacción entre el medicamento y el meropen.
se produjo que los niveles de ácido valproico se vuelvan indetectables, por lo que podemos decir que no es recomendado aplicar ambos fármacos, ambos medicamentos, porque podrían contraindicarse.